déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Chicos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Yo muy contenta de estar pasando aquí esta tarde cumpleañera con todos ustedes. Así es de que Dios me permita estar durante mucho tiempo más aquí en contacto a través de los en vivos de Coronas de la Belleza. Y bueno, hoy como buen domingo, desde que calculé, dije, el 27 de abril, que es el día de mi cumpleaños, va a caer en domingo. Y luego resulta que Elena Roldán, precisamente en Miss Universe Tlaxcala 2025, fue la primera que me dijo, oye, ¿cómo ves, Cuquita? Yo creo que yo podría estar el domingo 27. Estaba pensando, ¿haré en vivos o no? Porque tal vez mejor me vaya a celebrar con Marco Antonio, ese día me lo dé de vacaciones, tal vez me vaya por ahí, nos vamos a comer bien rico y todo, pero ya que Elena Roldán me dijo que el 27 y que me puse a pensar que no había mejor festejo que el de estar con mis joyas de la corona, dije, Marco Antonio y yo vamos a celebrar todos los días de nuestra vida y vamos pues, a pasarla muy bien. Entonces dije, qué mejor celebración que empezar a programar a las chicas para entrevista del domingo 27 de abril. Aquí me tienen, ya el último de hoy, toca ahorita el de la chica de Tlaxcala, y qué lindo haber conocido a la chica de Nuevo León. Vayan a ver la lista de reproducción de las chicas del año pasado, que se queda como histórico ese material, y vamos a tener en esta ocasión también entrevistas con las chicas de la edición 2025 de Miss Universe México. Y bueno, pues ya está por acá Elena de Tlaxcala, Elena Roldán, y resulta que ahorita, pues gracias a ella, es que estoy aquí con ustedes desde temprano, compartiendo y agradeciendo por mucho y con mucho la vida que nos toca estar disfrutando. Y Elena Roldán está aquí con Cuquita por segunda vez en la vida. ¿Por qué? Lo vamos a recordar. Hermosa Elena, qué gusto. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas muy bien? Sí, muy bien, y te veo guapísima. Y aquí, oye, la segunda vez en diferentes plataformas, pero con la misma vocación y con la misma belleza es que te veo. Oye, y con los mismos sueños de siempre, desde chiquita, desde la Elena Roldán, desde los 5 o 6 años de edad, queriendo ser reina de belleza, pero ahora en una nueva plataforma que, bueno, por azares del destino, una vez más estoy representando a mi bello estado, pero ahora es Tlaxcala, porque, Así bueno, es, como te has de haber acordado, hace sí. un año, hace 2 años, estaba Hace 2 años representando. ya. Te ¿Cómo pasa el entrevisté tiempo, verdad? Como Miss Grand Zacatecas. Así es. Sí, justamente así es porque siempre hay como que esta duda del por qué represento ahora a otro estado, porque yo nací en Zacatecas, pero desde los 6 años de edad vivo en el estado de Tlaxcala. Es por eso que ahorita la plataforma de Miss Universe México me brindó la oportunidad de representar a Tlaxcala en este certamen tan importante para nosotras las reinas de belleza y bueno, para todos los fandom como ustedes, que ya Sí, sabemos que la casa grande es Miss Universe. totalmente. ¿Y sabes qué? Déjame, a propósito de la casa grande, pues ya aquí ya está oscureciendo y resulta que me empecé a ver y dije, ay, me estoy convirtiendo en bruja. No, ya lo era, pero ya no estaba iluminada. Entonces ya tenía que prender la lámpara. Mira, y ahora estoy por acá. Me acuerdo en aquel tiempo, Elena, me acuerdo que decían, a ver, pero ¿cómo una chica que vive en Tlaxcala representa a Zacatecas? Y ahora, ¿por qué una Ahora al chica que nació en revés. Zacatecas? Pero nos encanta siempre estar con la queja. Y, ¿verdad? Y lo que queremos son mexicanas poderosas que nos vayan a representar en Miss Representando. Universe y en el mundo en general. Sí, justamente, yo súper contenta, orgullosa, porque pues ahorita la plataforma de Miss Universe justamente está queriendo quitar este estereotipo de que debes de ser originaria del estado para poder representar pues a cualquier ciudad o estado. Ahora nos están brindando la oportunidad de que puede ser de cualquier estado y simplemente la organización te va a mandar a representar al estado que ellos crean pertinente. Es algo súper bonito y que yo creo que debemos justamente abrirnos como este panorama nuevamente para brindarle oportunidad a chicas que tengan pues el potencial para representar al estado que la organización lo vea pertinente.
Además, muchos países en el mundo lo han estado haciendo. Hay chicas que van a representar a determinados países que muchas veces ni nacieron en el país, pero sus papás les dan cierta ascendencia y bueno, pues ya van a chicas. Recordemos que este es un gran casting en donde las chicas tienen la identidad propia de ir a representar con una banda que las identifique o no, pero van apoyando a un país y a sus sueños. Y eso es lo más digno que puede haber. Sí, claro, y como te lo mencionaba, hay chicas que llevamos muchísimos años preparándonos, porque ya sabes que el sueño de cualquier mujer es ser reina, y bueno, puedes ser reina de tu hogar, reina de tu municipio, reina de tu estado, reina de tu familia. Simplemente, pues la función y el propósito es ser reina y representarlos con muchísimo orgullo. Yo soy su tía Cuquita Pon, su reina universal eterna, porque tengo 62 años haciendo casting en la vida. Me quito la corona cuando hago cosas negativas y me la pongo cuando hago cosas positivas y siempre tratando de sumar. Y tú eres una chica que se ha preparado desde hace mucho tiempo para llevar la representación de México en cualquier plataforma, Elena. Me gusta tu vocación, tu disciplina, tu enfoque y aquí estás. Sí, una vez más, cumpliendo mis sueños, George Figueroa, el director de Miss Universe México, me brindó la oportunidad una vez más de poder representar al estado donde crecí, que es Tlaxcala. Y bueno, a mí me encantaría, la verdad, que Tlaxcala sonara a nivel nacional, porque pues ya sabemos que justamente en este tema de los certámenes de belleza hay peso de banda. Estos de Y banda. justamente, sí, ya sabes que es un tema en que, pues bueno, todos los misólogos, como tú también, que eres conocedora de este tema, eh, te realza, te impulsa un poquito más, pero justamente Tlaxcala creo que es de los estados en los que necesitamos un poquito de más realce, pero a mí me encanta porque sin duda alguna quiero que la gente me conozca, obviamente como lo acabas de decir, por mi disciplina, por mi constancia, y quiero que vean a Sonora Tlaxcala súper grande, que vean una chica empoderada, que sabe qué es lo que quiere, que justamente lleva muchísimos años preparándose para poder alcanzar sus sueños, que es estar ahorita en Miss Universe México. A mí me gusta mucho cuando estoy recabando la información y las fotografías para conocerlas, ver qué proyecta, qué tanto proyecta la chica. Yo me encuentro con que tú, Elena, proyectas mucho, se nota la madurez como ser humano y obviamente como mujer que tienes para pisar fuerte los escenarios. Se nota, las fotos no mienten. Entonces tu mirada, la forma en la que te paras frente a la cámara, pues realmente ve, ahí estamos viendo estas imágenes que no dejan mentir. Estamos hablando de una chica que no sea chica, sino que se crece totalmente para representarnos. Y fíjate que he tenido mucho contacto con Rey David Martínez, que es una persona Mm, muy cercana a ti, que es preparador de reinas, que se está preparando incluso como mister también para en algún momento hacerla. Estamos hablando de mexicanos que quieren pisar bien fuerte por nuestro país. Entonces, cuando ves esos talentos de él y tú, por ejemplo, y también con la otra parte del equipo, trabajando por el objetivo, los resultados tienen que ir muy bien. sí, fíjate que justamente tocando este tema, Rey David fue mi director en otro certamen anteriormente. Ujú. Y justamente es lo que me encanta de los certámenes de belleza, que te pueden acercar a gente tan maravillosa que van en camino junto a un mismo sueño. Es el caso de justamente mi coach, que es ahorita Rey David, que es el que me está preparando arduamente en certamen de belleza, que además de ser mi director, mi exdirector y mi Es amigo. hermano del alma, justamente es mi amigo, y justamente los dos estamos luchando por el mismo sueño, que es prepararnos y realzar en México en cualquier plataforma. De eso estamos completamente seguros. Ese es nuestro sueño y es lo que queremos dejar en alto. Sobre todo personas humildes que queremos ser acercadas a la gente, queremos ser amables, queremos resaltar esta parte de los mexicanos que siempre somos alegres, honestos, trabajadores y que siempre vamos en busca de nuestros sueños, pero sin pisar a A nadie. los Al demás. contrario, exactamente, al contrario, levantar al que tenemos del lado izquierdo, lado derecho. Ese es nuestro propósito. Es que podemos con nuestra resiliencia y apoyamos a la resiliencia de los demás. Así como te levantas por sí misma, también tiendes la mano para ayudar a levantarse a alguien más, pero jamás pisar ni tumbar. No vas a hacer una ilusión óptica haciendo creer que brillas mucho porque apagas la luz de los demás. No, que brillemos todos juntos y ya veremos de qué cuero salen más correas.
Sí, claro, ese es el propósito. Tenemos 32 chicas espectaculares, mega preparadas ahorita para Miss Universe México. Y justamente estamos platicando ahora que nos conocimos en la fecha de presentación, que fue hace un mes justamente. Y Ujú. justamente estamos de acuerdo en esa parte de que queremos ser una generación que nos estemos apoyando mutuamente, que no queremos nada de hate, de bullying, que al contrario, queremos estarnos apoyando mutuamente y que la que sea ganadora, al contrario, que tengan 31 chicas de Sí. respaldo con diferente cultura, diferente tradición, pero que están ahí de respaldo apoyando a la chica que sea ganadora. Ahora que se reunieron y que tuvieron estas mini concentraciones para hacer material audiovisual, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te vibró esta generación de la que eres parte? Justamente yo venía justamente de otra plataforma en la que buscaban un prototipo diferente, pero al platicar con George me dio, que es el director nacional, me dio muchísimos tips que la verdad adapté a mi personalidad, que me resultaron maravillosos. Yo quería resaltar justamente a la mujer tlaxcalteca como una mujer fuerte, empoderada, que tenga muchos proyectos de vida, que dé este ejemplo a las demás mujeres de querer, resaltar ante la sociedad, pero justamente con este tema que estamos hablando, del no querer pisar a otras personas, sino que al contrario, con muchísima amabilidad, con muchísimo apapacho, querer sobresalir y brillar con esta luz propia sin necesidad de opacar a las demás. Y al momento de llegar con las demás chicas, yo llegué con este entusiasmo, justamente con esta amabilidad de conocer a todas las chicas, de conocerlas un poco más, porque yo sé que vienen súper preparadas. Hay chicas que también vienen de diferentes plataformas, ya con muchísimo currículum bastante amplio. Y pues nada, súper contenta, hice caso a los consejos de George Figueroa, el director nacional, y justamente hace unos meses, bueno, hace unos días, perdón, me mandó un audio súper, súper conmovedor que me dijo: Elena, me sorprendiste en persona. Te pedí que hicieras ciertos cambios físicamente, intelectualmente, tu personalidad, y la verdad es que me llevó una sorpresa grata de tu persona porque vi a Tlaxcala brillando. Entonces, creo que me siento muy contenta, muy satisfecha. Creo que lo irradio, que es algo que me Se emociona te nota la muchísimo. motivación y la luz. Sí, estoy súper, súper contenta, Coquita. Y bueno, como te seguía diciendo, entonces estoy súper contenta de estar en esta plataforma y bueno, ya estar aquí es un sueño enorme para mí. Para la Elena de 5 años ya es un de Elena, ya lo logramos, estamos aquí, ya lo que sea de manos de Dios. Él sabrá por todo lo que hemos luchado, por lo que hemos batallado para estar aquí y simplemente representa a tu gente hermosa tlaxcalteca, zacatecana, mexicana, del estado que sea, represéntalos bien y orgullosamente, que se vea tu luz justamente en escenario, que brilles con luz propia y disfrútalo. Es algo que justamente me ha dado la experiencia, que es el disfrutar, porque yo creo que sintiéndote en paz contigo misma, vas a poder brillar en escenario. Creo que esa luz justamente nos estaba diciendo el director George, que se ve un brillo especial en las chicas que ya van a salir como coronadas. Se ve como este brillo único en la chica, se ve como única, con ese sueño, y ya solamente sale, flota, brilla, plasma lo que ha aprendido en nuestra preparación, porque ya sabes que llevamos una preparación muy ardua, más en este certamen que es el primero a nivel internacional. Entonces, sí es una preparación muy constante, muy ardua, pero bueno, todo se ve plasmado el día del evento final. Y bueno, y súper contenta de ya estar en plataforma y en escenario para poderles mostrar lo que tenemos preparadas 32 mujeres hermosas de diferente cultura, diferente tradición, que las queremos representar con muchísimo orgullo ahora en Tailandia, el próximo mes de noviembre, en el certamen más importante que es Miss Universe México. Estoy viendo a una Elena empoderada, radiante, te veo muy fuerte, eras una gran candidata hace 2 años que platicamos y ahora te veo a una chica que brilla, pero brillas mucho y eso me encanta. Y además le puedes dar mucho brillo a Tlaxcala. Fíjate que es un estado en el que hace 24 años celebré, organicé una reunión de mi familia ahí en Tlaxcala, iba a ser en Michoacán y se suspendió, entonces se
tomé yo la organización, yo vivía en Ciudad de México, entonces la tomé la organización en Tlaxcala y ofrece lugares maravillosos. Para empezar, está la Plaza Hermosa en donde nos hospedamos y organizamos todos los eventos, fue en el Hotel San Francisco, que está ahí enfrente de la plaza en Tlaxcala, luego, y nos Del fuimos a la centro. zona. Sí. Sí, de ahí directo, ahí queríamos algo del centro. Me llevé a toda a la familia a comer al mercado que estaba ahí a unas cuadras. Luego nos fuimos el Viernes Santo a la zona arqueológica de Cacaxtla, maravillosa, donde nos platicaron de todo lo que hacían los tlaxcaltecas y todo lo que pasó ahí. Vimos todas las construcciones. Entonces nos dimos cuenta de que el mundo prehispánico, el mundo colonial y el moderno confluyen en Tlaxcala. Es un gran estado al que representas y en donde vives. ¿Me escuchas? Como que está teniendo fallas también de su internet, porque aunque aquí va a llover, creo que mi internet no es el que está fallando. No falles internet, además es mi cumple. Es como que está fallando ahí, como que se nos queda congelada. ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas, Elena? Ay, estamos como en la dimensión desconocida, chicos. Mientras vamos aquí a leerles. Almeric, tu antecesora fue top 10. ¿Cómo te estás preparando para superar esta posición? Recordando que serías la segunda no tlaxcalteca clasificando por ese estado. Es cuando ella nació en Zacatecas, pero sí tiene muchos años viviendo en Tlaxcala. Entonces, ¿qué será? Que de pronto eres nada más de donde naces, porque me llegué a sentir neolonesa y luego de la Ciudad de México, pero bueno, sí, nací aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, así que bueno, pues es del lugar que te identifica, quiero suponer. Joseph Bernard dice, muy bella Elena, le veo mucho potencial a esta chica para que esté en el top 3, mucha suerte. Chicos, oigan, estamos conectados casi 5,000 personas, bueno, 4,000, sí, 658 hasta este momento. Déjenme su like, chicos, regálenoslo, por favor. Que sea su regalo de cumplir, chicos, por favor. Dice por acá Roberto Díaz. Es que también es muy bonito realmente que representen a sus estados para ver las diversidades de las diferentes regiones, pero a veces no llegaban candidatas tan fuertes, entonces es la diferencia. Pero si se fijan, no hay como rasgos muy específicos de las chicas y chicos, de los seres que habitan determinados estados. ¿Por qué? Porque ya somos un crisol, como les comento a todo mundo. A ver, ya se había conectado Elena. A ver, Elena, ¿estás conectada? Ya estás otra vez, Listo. ¿me escuchas? Aquí estoy. Sí. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ¿Me escuchan bien? ya te escuchamos. Ya te escuchamos. Por acá estaba leyendo unos mensajes. Nos dice Isaías Bartolini, esta chica es una de esas chicas que no quiere seguir escuchando. Ah, porque te fuiste. Que uno quiere ¿Qué? seguir escuchando. Dice, esta chica es una de esas chicas que uno quiere seguir escuchando. Es que tienes una expresión y una elocuencia verbal maravillosa. Sí, es que justamente es lo que quiero proyectar una reina que que tengan al alcance, que tengan una reina que sea del pueblo y para el pueblo, literal, que sientan que Elena es una persona cercana, que justamente ha trabajado muchísimo tiempo, pero quiero motivarlos, ayudarlos a motivarse, también a las mujeres que luchen por todos sus sueños, que obviamente no es fácil lograr y lograr tus objetivos, pero justamente quiero eso, quiero que la gente tenga mucha cercanía conmigo y quiero que se sientan con toda la confianza de verse y proyectarse en mi persona. En estos años que llevas de preparación como reina de belleza, ¿te has dado cuenta y estás consciente de tu propio crecimiento interior? Porque lo proyectas muy bien y te das cuenta que los certámenes de belleza, aunque digan que discriminan y minimizan a la mujer, para mí son grandes potenciadores de todo lo que ustedes son. Y la verdad, sin duda alguna, la Elena de hace 10 años era una persona tímida, un poco más calmada, que justamente estaba como que envuelta en un círculo social que, pues, evidentemente la sociedad mexicana y hasta cierto punto machista te involucra en que solamente debes de, pues, ser una mujer que tenga algunos estudios, casarse y tener hijos. Creo que los certámenes de belleza justamente te impulsan y te motivan a sacar esa mujer interior que tienes para seguirte preparando emocionalmente, espiritualmente, religioso.
también es algo súper importante que creo que yo que debe de tener una reina de belleza, tener conexión entre cuerpo, alma y espíritu, que es algo súper importante. Y bueno, también lo profesional, que los certámenes de belleza ahorita nos están permitiendo también a nosotras mismas estarnos, obviamente, en una constante preparación. Hay reinas de belleza que ya saben 3, 4 idiomas, obviamente el inglés, el español y otro idioma, que esté como que al alcance de la sociedad, que sea muy común. Y también, pues obviamente ya tenemos ingenieras, licenciadas, un currículum bastante amplio que la verdad a mí me ha ayudado en estar en esta constante preparación. Hace 10 años no me hubiera imaginado que Elena Roldán iba a ser una mujer empresaria que tuviera su línea de maquillaje, su línea de textiles, que estuviera preparándose en una fundación en Estados Unidos, en Arizona, y que ahorita esté representando a un estado en Miss Universo. La verdad es que ha sido un cambio maravilloso para Elena Roldán de hace de 10 años, y es algo que a mí también me encanta decirles a las chicas que yo veo preparándose. La verdad es que la victoria ama a la preparación, es una frase que me encanta, porque sin duda alguna, si estás en constante preparación, en constante aprendizaje, esto te hace tener un mayor panorama en diferentes ámbitos y también en los certámenes de belleza. Te hace ver que no solamente vas a competir por un cuerpo bonito, una figura espectacular, sino también porque esta personalidad de esta persona que está compitiendo, de esta mujer que está compitiendo, va a representar a muchísimas personas mexicanas que están detrás de nosotras, demasiados antepasados, mujeres luchando por sus sueños, por sus ambiciones, que quieren lograr esta corona. Entonces es algo que yo también estoy luchando. Traigo a muchísimos antepasados detrás míos que lucharon por estos sueños de ver a mujeres empoderadas, mujeres preparadas que lucharon por estar hoy yo aquí enfrente de ustedes. Y la verdad es que a mí me sorprende que una plataforma tan grande como Miss Universe México nos dé este panorama justamente a nosotras las mujeres mexicanas para pisar un escenario y tener un micrófono y hablar de diversos y diferentes temas. Qué bárbara, cuando te digan tienes 30 segundos, les vas a decir, no, yo contesto en 30 minutos, no segundos. Pero me A encanta porque mí, tienes tanto que compartir y muy bien construido todo lo que nos dices. Oye, por otro sí, lado, a ver, claro, a mí denme un cuéntanos, micrófono, a mí me encanta y hablar. Al ver lo a tuyo es la Elena antes elocuencia. tímida, ahora veo una Elena que le va a encantar hablar en el micrófono y ahí se va a Ah, explayar. va a estar maravilloso, eso me gusta mucho. Tu entrevista con el jurado seguramente va a ser muy buena. Y quiero que me digas, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto mides y cuántos idiomas dominas? Tengo 31 años, justamente acabo de cumplir años hace ¿Cuándo? unas 2 semanas, el 15 de abril. Ay, mira, y yo Soy hoy Aries, somos, tú eres sí, Aries, a mí ya me tocó Tauro. sí, justamente soy Aries, tú eres Tauro, Quita, Pues que no nos ponen los cambiamos. cuernos, no nos ponen los cuernos a ti y a mí porque ya los traemos. Ya nacimos con ellos. Ya nadie nos los puede poner, ya los traemos. Pero entonces, 31 años, ¿cuánto mides? Y pues bueno, represento el estado de Tlaxcala y súper contenta, Coquita. Y ¿Cuánto domino mides de súper estatura? bien, evidentemente, 1,72. 1,72. ¿Hablas inglés, español solamente? Español y el inglés, sigo trabajando en eso, porque yo sé que Muy bien. obviamente el idioma inglés lo tenemos súper bien que dominar para el certamen de Miss Universe y como nos los dijeron en la organización, ustedes no se preparen para un nacional, ustedes prepárense Sí, para el para el internacional. internacional. Porque evidentemente, sí, claro, yo creo que vamos a estar muy pegadas de tiempo de nuestro nacional a la que elijan al internacional, ya debe de ir con la mentalidad de que ya debe de estar pisando el escenario de Miss Universe International en el internacional y justamente allí en Tailandia y pues obviamente el idioma que nos va a conectar con toda la gente, pues evidentemente es entender y expresarnos en inglés. Y sí, esos son los idiomas que domino. Y pues bueno, como me encanta viajar, igual entiendo un poco el italiano, un poco el francés, me encanta igual, es uno de mis hobbies favoritos.
A mí me ha pasado, yo estar solamente hablo conociendo español. diferentes tradiciones, culturas. Entonces, ya sabes que en un viaje aprendes varias frases, varias palabras, Ujú. y pues bueno, ya con eso me quedo. Y el carisma. Supongo que con estos 10 años que tienes como reina de belleza en México, quiero suponer que te ha tocado en algún momento ser jurado en algún certamen. ¿Te ha tocado? No, como que se perdió la conexión, Coquita. Sí. ¿Te ha tocado ser jurado en algún certamen de belleza? Sí, y me encanta, además de ser jurado, me encanta preparar a chicas. Me encanta ser también coach. Es Ah, algo muy que bien. también, sí, justamente tenía mi agencia de modelos se llama Academy Miss, hace unos años porque me encanta preparar igual a reinas de belleza. Entonces sé las dos posiciones, sé la posición de jurado, sé la posición de preparador y sé la Y de mí, posición de estar enfrente del escenario. de Entonces, candidata. justamente, y creo que justamente también por eso eh, me encanta los certámenes de belleza porque conozco las tres partes y entiendo muy bien las posturas de cada uno, del que ve, del que proyecta y del que está también analizando. Claro, mira, y es que mi comentario va dirigido hacia que tú sabes que aunque no llegaras a dominar totalmente el inglés y de pronto te pasara lo que le pasó a Eliana Márquez, A Miss Venezuela, Venezuela. que no, pues se hicieron ahí bola, estaba más nerviosa la traductora que ella, total, que todo pasó, que la actitud con la que contestes, si no te sabes el inglés muy bien, lo tratas de masticar, de decir, contestas en español, te hace entender y quedas perfecta. Como jurado que Claramente. has sido, yo he sido Y jurado, es que, necesitamos, te enamoras de la chica por lo que proyecta. claro, y justamente es algo que, justamente retomando el tema de con Rey David, hace Sí. unos días estaba con él en preparación de pasarela y me dijo, quiero que veas este certamen, quiero que veas este certamen, quiero que veas esta edición de Miss Universe y quiero que veas lo que proyecta cada Miss. Quiero que veas y te pongas en el papel de cada Miss de qué fue lo que la hizo ganar. Y justamente nos metimos a ver el certamen en donde participó Shanice Palacios y quedamos en el análisis que Shanice no contestó en inglés, Ujú. contestó en español, y no fue que contestara justamente en el idioma inglés, sino la naturalidad, la oratoria, la presencia que tuvo en escenario, lo que le hizo ganar a Shanice. Así También es. recordamos a nuestra Jimena Navarrete, también no contestó en inglés, contestó en español, usó traductora y justamente fue con la naturalidad con la que se desenvolvió Jimena, con esa dulzura, con esa sonrisa. En el momento que le preguntaron, ella dijo de también cuando le preguntaron: "¿Y qué sientes al haber ganado?", contestó en español. Estaba en Las Ujú. Vegas, en Estados Unidos, y dijo: "No sé, estoy en blanco". Y Claro, justo claro. claro, pero la ves sonriendo y dices: "Es que no son las palabras, es lo que proyecta, es lo que tu persona está diciendo". Ujú. Yo siempre les digo a las chicas que preparo una expresión verbal, les digo, tú puedes decir cualquier cosa y si cuando se te va la idea por los nervios y se te pone la mente en blanco, lo que puedes hacer es hacer una pausa, pones cara de que todo está bien, porque yo considero que la naturaleza puede rescatarse por sí misma y dice, ay, qué tontería estoy diciendo. Y entonces de repente así, pero siempre con la ayuda de seres que lo habiten, inteligentes y que colaboren para su preservación. Muchas gracias. Nadie se enteró que estaban yendo las cabras al monte, que ya tenía la mente en blanco. Siempre rescátate, rescátate con actitud de lo estoy diciendo bien y la gente no se entera. Malo el Sí, asunto cuando se te empieza a poner cara de angustia y cuando todavía dices, ay, perdón, no, pues ahí ya te caíste. ¿Verdad? sí, Entonces, claro. son estrategias para no te caigas, levántate, levántate. Nadie sabe lo que está pasando por tu mente. Tú sonríe, contesta y gracias. ¿Verdad? Son Sí, estrategias. justamente. Sí, claramente es la seguridad, igual lo que nos decía George. La luz de la chica que va a salir al escenario sale desde antes. Sí, Entonces, sí. porque ya vienes con esta mentalidad, ya vienes con esta naturalidad de no me voy a presentar justamente al escenario a ser una persona, a dar un speech que no estoy promulgando. Ujú, Entonces, si ya no tienes, yo siento que justamente esa es la clave. Si ya lo tienes en tu persona, ya tienes esa naturalidad, esa forma de pensar, solamente es mostrarlo a público, a ochenta ujú. mil personas, 30,000 personas. Solamente es proyectar lo que ya tienes en tu mentalidad, lo que piensas
como eres y solamente es explayarlo y brillar. Me pasa que cuando veo algún certamen de belleza, de pronto, desde que ves a las chicas en su primera pasarela, sabes cuál va temerosa, cuál está sobreactuada y va con mucha Ujú. exageración por esa corona, cuál trae obsesión de corona, y por otro lado también, cuál chica trae actitud de reina, que dices, "Ah, por aquí veo corona". Eso sí. Sí, a mí también me ha pasado. Y justamente en la parte que decíamos de los jurados, ya sabes más o menos cómo analizar, como qué chicas justamente están queriendo sobreactuar, sobre querer tener este papel de reina de belleza, o justamente la que ya se proyecta tal y como es, que es justamente lo que hablamos en un inicio, que te decía, yo no vengo con el prototipo y estereotipo de quererme vender como la reina de belleza, sino simplemente quiero que me conozcan, quiero que conozcan la belleza, la cultura de Tlaxcala, la belleza interior de Elena Roldán, y simplemente quiero plasmarlo en un escenario tan grande que me lo permite como Miss Universe México. Totalmente, y que realmente la chica que está en el escenario hará lo que le corresponde a la reina de belleza en su momento, pero durante la concentración y los eventos de contacto con patrocinadores y con la organización, vean a la chica real que aspira a ser México en Tailandia. Me corta ¿Sí un me poquito, escuchas? Coquita, no te escuché ¿Sí? la última parte. Ah, te digo que bueno, mostrar a la reina totalmente real que está aspirando a llevar la banda de México. Elena, ¿cómo llegaste a tener esta banda? ¿Hiciste casting? Cuéntanos. Fíjate que curiosamente yo tenía ya el ojo en Miss Universe México, simplemente estaba esperando que los tiempos de Dios fueran perfectos, que todo se alineara, porque preferí esperarme un año. El año pasado vi el certamen y justamente estaba esperando qué es lo que busca la organización. Evidentemente, cada año vamos en constante transformación, ¿no? Evidentemente, tanto en marketing, tanto en certámenes de belleza, va estando en evolución. Y me esperé el año pasado para, justamente cuando participó Fernanda Beltrán, esperar qué es lo que estaban buscando de una reina de belleza. Entonces me esperé ese año, me preparé justamente detrás de, dije, a ver, si quiero mi sueño, ¿qué es lo que están buscando en Fernanda? ¿Qué fue lo que buscaron en Fernanda? ¿Qué es lo que quieren en una reina de belleza aquí en México? Entonces, estarme preparando mientras está el certamen de Miss Universe México 2024. Al ver qué es lo que buscaban, me acerqué con George Figueroa antes justamente del Miss Universe que se realizó aquí en Ciudad de México. Uh -huh. Unos 2 meses antes me acerqué con George Figueroa y le dije: "Oye, tengo muchísimas ganas de participar, quiero tu asesoría, qué es lo que me haría falta, qué es lo que necesito, qué es lo que buscas, entro dentro de esa lista que ustedes también buscan", y me dicen: "Sí, claro que sí, vamos a lanzar un casting en el 2025, ojalá y te prepares para que estés dentro de esta convocatoria". Y fue así, en enero, en principios de enero, si no mal recuerdo, hicieron la convocatoria, Miss Universe México, envié mi casting, que fue virtualmente, hacemos un video donde nos presentamos, decimos nuestros intereses propios, qué es lo que queremos alcanzar y conllevar con esta nueva organización, y que es sobre todo súper importante, qué es lo que queremos dar a conocer en esta plataforma. Que no ¿Qué solamente ya aportan y qué sabemos que quieren? buscan. Sí, que evidentemente no solamente buscan un prototipo físico, sino también quieren esta mujer que empodere a las demás y que les dé un mensaje y lección de vida a las mujeres mexicanas y, bueno, posteriormente internacionalmente. Claro. Entonces, envié mi casting, me marca por teléfono George, me dice: "Estoy en ti, veo a una mujer que se quiere preparar, que tiene esas ganas y esa hambre de triunfar, entonces, bienvenida a la organización". Me comunicó con Osmel Sousa, hablé con él por teléfono y bueno, me dio ahí varios tips de mi persona, de qué es lo que le gustaría que mejorara. Lo mejoré y justamente un mes después fue el día que nos marcan para decirnos que nos presentáramos en la organización para conocer a nuestras compañeras y empezar con las fotos oficiales. Y entonces, pues yo encantada. Yo llegué ya fascinada
con este anuncio de que yo iba a ser Miss Universe Tlaxcala, entonces yo ya estaba súper contenta. Yo con esto dije, Claro, ya lo logré, ya lo conseguí, mi sueño está aquí, Dios, mi camino está en tus manos, tú sabrás hasta dónde tengo permitido llegar, yo voy a dar todo de mí, evidentemente, mi preparación va a estar eh, súper ardua, súper comprometida, en mí no va a quedar, todo se tiene que alinear y ya sabrá Dios qué es lo mejor para cada chica, el camino que nos van a dar. Evidentemente también es una plataforma muy grande que si no eres la que gana, como por ejemplo lo vimos con Miss Universe Chile, también se le ajá. abrió un panorama súper amplio que es en su área, que es en el cantante, y bueno, o sea, debemos ir también súper amplias en esta mentalidad de qué más queremos lograr, además de esta corona, qué es lo que queremos dar a conocer. Y bueno, a mí me encantaría también empezar con esta parte del emprendedurismo, dar a conocer más mi línea de maquillaje, mi fundación justamente que se llama Corazones Unidos, en donde apoyamos a niños de escasos recursos y adolescentes. Entonces, para mí, el dar a conocer este esta fundación y pues, demás. Y pues bueno, la corona ya sería pues evidentemente el regalo extra de todo este trabajo y toda esta preparación. Porque corona hay una, pero coronas de éxito, y lo digo muy frecuentemente, hay muchas. Fíjate que en una reunión que tuvimos en el mes de noviembre, organizada por Coronas de la Belleza allá en la Ciudad de México, alrededor de las actividades de Miss Universe en la edición 73, eh, platiqué con varias de las chicas de Miss Universe México de la edición del año anterior y a todas, de una u otra manera, les abrió el campo y la proyección profesional el haber participado en el certamen. Chicas que ni siquiera clasificaron, que no pasaron a ningún top en el nacional, estaban con muy buenas ofertas de trabajo y proyección, me lo platicaron ese día estando ahí platicando, conversando, compartiendo, conociéndonos muchos, y entonces resultó muy lindo ver que estas plataformas, y ya se los comparto a ustedes, porque Elena se nos acabó de ir por su internet, ahorita vamos a volverla a recibir, pues pasó eso y que bueno, ya lo sabe ella y ustedes también ya nos han contado varias reinas de belleza, pues resulta que las plataformas lo que hacen son apoyarte mucho para que tengas la oportunidad de crecer en tu carrera o en lo que quieras. Chicos, los voy leyendo y ahorita retomamos algunas preguntas acá con Elena. Isabel Torres, hola Cookie, llegué tarde, pero llegaste Isabel, estamos aquí platicando, quienes no vieron los en vivos que hemos realizado hoy con Miss World Colombia y después con Miss Universe Nuevo León, bueno, pues van a poder verlos, se quedan aquí en la plataforma, chicos, y ahorita esperemos que se vuelva a conectar. Elena. Por acá Lalo Banda, ¿qué comentas, Lalo, de lo que platicaba con Elena? De Rillo Mori, su exageración por querer ganar la corona, no van a andar hablando. Saludos, ay, mi Rillo Mori, me acuerdo, ahí estaba ahí estaba el Ricky también y todavía no éramos amigos, todavía no nos conocíamos. Que por cierto, el Ricky, ¿dónde anda Ricky? ¿Saben dónde anda Ricky? En alta mar, cruzando el Atlántico, cruzando el Atlántico. Tomó hoy en la mañana un crucero a mediodía, un crucero va a Europa, pero lo tomó, digo, ahí, el Titanic en reversa, pero no, ya ahorita ya los barcos son muy modernos. Bueno, eso decían del Titanic, pero no, a Ricky no le va a pasar nada, al contrario, ya me mostró cosas, nos va a mandar saluditos, dice, pero van a decir que soy una presumida. Pues tú manda los videos y saluda para que sepamos cómo andas y dónde andas y en cuáles pasos andas, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y luego por acá dice Isabel Torres, al rato veo el en vivo de Nuevo León, sí vi el de Colombia, muy bien Isabel, sí yo te había visto por ahí en alguno de los en vivos. A propósito de que Elena es Aries y Cuquita Tauro, comenta el cachetón armando mi comida. Los Aries somos empoderados, soy Aries y me gusta ser el líder en todo y ser muy bondadoso, aunque me paguen mal. No espero nada a cambio. Y si nos hacen enojar, olvidamos rápido, no somos rencorosos, pero tampoco te andes arrastrando, Armando. No te andes arrastrando, que te andas arrastrando con esos cachetes, te los vas a dejar planos. Bueno, creo que tienes para muchas arrastradas. Ay, las cosas que me hacen decir. A ver, aquí está Elena, regresaste, Elena, qué bueno.
Sí, me desconecté un poquito, pero bueno, aquí estamos. Sí. Oye, pues te digo, platicábamos acerca de todo lo que como reina de belleza vas a dar de una manera orgánica, auténtica y natural, porque no en balde llevas 10 años preparándote en este terreno y bueno, también en todas las cosas de tu vida, pues nos estás hablando de la fundación que tienes, del negocio que tienes y pues la verdad, todo eso suma. Sigue fallando el internet, a ver, ¿ya? ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, ya, nos platicabas de tu fundación. Sí, justamente. Y hace 2 años creé esta fundación en donde apoyamos a niños y adolescentes de escasos recursos. Se llama Corazones Unidos y es algo que quiero dar a conocer igual dentro del certamen porque me parece súper importante que todo nuestro futuro, los adolescentes y jóvenes de México, y es súper importante que tengan muchísimo apoyo para poder brillar, que nuestro México siga resaltando. Creo que está fallando un poquito el internet. Sí, está fallando un poquito. Creo que A es ver, el voy a tuyo, porque aquí yo sé, esperarme. aquí he seguido conectado. Aquí he estado conectada. ¿Ahorita dónde estás? ¿En Tlaxcala? En suspenso se quedó. Sí, está batallando con su internet. Por acá nos dice William Cabrejos. Linda chica, saludos desde Colombia. William, muchos saludos. ¿Ya viste la entrevista que se le hizo a tu candidata del Miss World? ¿La viste? Y si no, vela. Y si ya la viste, vela otra vez, porque estuvo muy interesante. Luego por acá le comentan a otras cosas a Elena, vamos a esperar a que se reconecte, chicos. Entonces, pues fíjense que vamos a estar llevando estas próximas semanas entrevistas. Ya llevamos casi a todas las candidatas. Fíjense porque por ahí hay algunas que me preguntan mucho que si las vamos a entrevistar, que si no las vamos a entrevistar. Entonces, vamos a hacer entrevistas. Estuve pensando mucho en estos días y voy a reconsiderar algunas cositas, pero fíjense que también quiero agradecer y aprovechar este momento en que Elena se va a reconectar para comentarles que agradezco infinitamente la confianza de las candidatas, tanto de Miss Universe México como de otros certámenes internacionales, que las chicas ya se están comunicando para decir, quiero una entrevista con Cuquita, ¿se puede? ¿Qué tengo que hacer? No, chicos, me dicen, ¿se paga? ¿Cuánto cuesta? No, chicos, aquí este canal se creó para tener la oportunidad de apoyar los sueños de unas chicas, por un lado. Por el otro, que compartamos quienes somos fanáticos de los certámenes, un espacio en donde veamos juntos las finales de los certámenes, en donde podamos analizar cuáles son las candidatas que más nos gustan, que apoyemos a las chicas para que estemos reposteando lo que necesitan para sus pruebas de medios electrónicos, también para este tipo de entrevistas y conocerlas más, en fin, se utiliza para muchas cosas positivas un canal como este. Entonces, el que con el tiempo y con el apoyo de todos ustedes vayamos construyendo un canal de YouTube o un canal, una marca que también esté en Instagram, en TikTok y en varias plataformas más, bueno, pues se va fortaleciendo y también con el apoyo y con la credibilidad y también utilizándonos, que está muy bien, los directores, directivos y presidentes de las diferentes organizaciones de certámenes de belleza. Entonces, todo suma y es un ganar-ganar. Regresó Elena. Otra vez ya te vemos. Una disculpa, está fallando No el te preocupes. internet. Así pasa. ¿Estás en Tlaxcala? Sí, justamente estoy aquí en el centro de Tlaxcala, ¿Está entonces súper lloviendo? contenta. No, justamente no, tenemos un Es que clima súper. acá cuando llueve falla el internet. No, justamente tenemos un clima súper espectacular. Ya sabemos que Tlaxcala es un clima templado, Sí, entonces en la tardecita hace calorcito y en la nochecita ya se suelta un poco de airecito, pero un clima espectacular que siempre tenemos aquí en Tlaxcala. por aquí comentan que luce divino tu blazer y que te ves muy bien completita. Sí, Muchas nos, gracias. nos están comentando. Luego por acá nos dice Almeric. Elena, con la inteligencia artificial se bloquean cuentas de niños que mienten en su edad para tener un perfil de adulto y ver contenido no apto para su edad. ¿Crees que debería ser trabajo de los padres o de la inteligencia artificial este control parental de qué ven los niños, qué contenidos ven?
¿Qué opinarías de ese tema? Creo que sumamente, creo que es de ambas partes, principalmente también los padres debemos de tener una responsabilidad de ver qué contenido están viendo nuestros hijos, porque es súper importante ahorita que tenemos estas plataformas como el IA. El IA es una plataforma muy importante que nos está dando a todos para tener muchísima información de diferentes ámbitos. Creo que es una plataforma muy buena, pero también el IA debería de restringir y adaptar un poco sus lineamientos para que los adolescentes no tengan acceso a tanta información, porque a veces el tener el acceso a tanta información igual nos hacen vulnerables un poco. Entonces, creo que debería ser ambas partes, tanto el IA, controlar un poco estos límites para los adolescentes, los niños y también los padres también seguir teniendo esta responsabilidad como adultos de saber qué contenido y qué alcance deben de tener los niños y los adolescentes. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Por acá dice Lalo Banda, vamos Elena, estás muy bien en tu entrevista. Las vicisitudes que pasan fortalecen tu preparación. Así es. Gracias. Almeric, Elena con, ya, es la misma pregunta, yo creo que la puso dos veces para que no se nos fuera a pasar. Por acá, ¿qué más nos comentan? Dice, es que había dicho Lalo Banda que a Rillo Mori se le notaba mucho la desesperación por ganar la corona, porque tuvo una exagerada pasarela en algún momento. Y dice acá Roberto Díaz, hablando de Rillo Mori, tú que estuviste presenciándolo, me preguntan a mí, ¿por qué crees que haya ganado mi cookies? ¿Por qué crees que haya ganado Rillo Mori? Yo, mire, sin demeritar en absoluto el desempeño de la candidata, yo creo que no nada más se debió a la final. Yo creo que Rillo Mori hizo una excelente concentración y que además podría ser que querían un perfil asiático en ese año para las negociaciones. Puede ser también, porque no olvidemos que cuando Rillo Mori se llegó a la concentración, llegó en tiempo acá a México en el 2007, ella tenía 15 días de haber sido coronada en Japón. Entonces, ella traía una preparación de vida. Ella, acuérdense que es maestra de danza, ella ya traía pasarela, ella ya traía historia como reina de belleza, ella ya estaba preparada para ser Miss Universo. Entonces llega y es lo que buscan y se coronan. ¿Por qué no ganó Venezuela, Es que, Lillonaitis? ¿Por qué no ganó la de Brasil? Porque le tocó a ella. es que justamente es lo que venimos platicando. De ti depende evidentemente la preparación, pero también depende de lo que la organización está buscando. Puede ser que a lo mejor este año la organización esté buscando por fin a una rubia que exponga la belleza de las culturas, de esta diversidad de cultura que tenemos en México. Y pues evidentemente las morenas pues saldremos un poco de lado, pero no es que no estemos preparadas, no es que no hemos dado nuestro mayor exponencial, sino que simplemente la organización está buscando otro perfil. Pero pues bueno, también entre la diversidad, ¿no? Puede ser que busque una morenaza, que este año igual tenemos ahorita en Miss Universe muchísima diversidad, también como el Sí, año pasado, que es algo que me encanta, que tengamos esta exponencia de diferente cultura, de diferentes linajes que tenemos aquí en México. así es, y hay una carga genética diversa, por lo que de pronto hasta en una misma familia hay de todos los colores y sabores, estaturas y de complexiones y de todo, ¿verdad? Entonces así las cosas. Y cuando no ganan las reinas, así sea su nacional, incluso el estatal, aprovechan la plataforma para crecer profesional y personalmente. Tú has sido testigo de eso, Elena. Sí, claro, justamente es lo que te decía. Bueno, el primer punto, nuestro sueño es ganar la corona, pero sí, para que también vamos a tener esta plataforma. Por ejemplo, yo, para exponenciar mi fundación, también para exponer mi línea de maquillaje, entonces también debemos de tener como esta inteligencia del saber qué más vamos a demostrar como reinas de belleza. ¿De qué, cómo nos venderías tu producto con esta línea de maquillaje? ¿Cuál es el maquillaje que ofrece Elena Roldán? Elena Roldán Makeup es el maquillaje que te va a hacer realzar tu belleza interior. Es un producto cosmetológico que está libre de crueldad animal, también es vegano, que justamente tiene estas propiedades para realzar tu belleza interior y exterior para que brilles en todo el mundo, en todo el universo. Ay, qué maravilla, fíjate que muy bien.
El día que en algún momento nos veamos, te voy a comprar, no me gusta que me regalen, una línea de maquillaje me encanta lo que es vegano y evitar la crueldad animal y todo eso me gusta. Me gusta mucho porque sí, hay mucha injusticia con los animalitos. Si la hay con los seres humanos, imagínense con los animalitos. Bueno, por acá dice William Cabrejo, a mí me encantó la pasarela de Río Mori, de las mejores, ya ven, para gusto los colores. A mí me caía muy bien ella y lo que proyectaba me encanta. Félix Links, Elena, proyectas alegría, felicidades. Pregunta, en tu opinión, ¿qué aspectos pudo mejorar Fer Beltrán en la final internacional de Miss Universo 2024? Hay que tomar en cuenta que nosotros detrás de la pantalla somos muy buenos jueces. Pero al momento de estar justamente en esa posición, hay muchísimas circunstancias que nosotras tenemos, las reinas de belleza, que llevar a cabo. Yo no soy nadie para juzgar a Fer Beltrán, al contrario, la admiro porque hizo resaltar con lo que, con lo que tuvo, con las herramientas que tuvo, pudo lograr un top 3 en Miss Universo. Creo que es una mujer que nos dejó con boquiabiertos en muchísimos aspectos. Fue una mujer justamente que nos dio un ejemplo de enseñanza, que es mejor trabajar que estar justamente demostrando en redes sociales lo que puede ser quizá mente banal. Entonces, siento que ella tuvo una preparación arduamente detrás de, que nos dejó impactados en la final y pues en mi opinión, ¿qué aspecto pudo mejorar? Simplemente nada, lo hizo perfectamente. A mí es un gran ejemplo a seguir. Tuvo una gran evolución, igual evidentemente en el certamen pasado, en el cual estuvo ahora en Miss Universe. Creo que fue una mujer que supo aceptar los consejos que le dio la organización de Miss Universe para lograr a cabo su sueño, que fue un merecidísimo tercer lugar, en el cual nos hizo vimos ahí en escenario y en presencia en la Arena México esta alegría de sentirnos sanos. Y pues nada, al contrario, o sea, al contrario, en lugar de qué aspectos puedo mejorar, Fer, yo le pediría Está esa que queriendo volver a venimos fallar. detrás de ella. Así es, a mí me tocó ver que fue una excelente anfitriona durante todas las 3 semanas que duró la concentración. Ahí estuvo Coronas de la Belleza y dice, no me queda nada de ver, no me queda nada de ver como anfitriona, cómo trata a todas, cómo sobresale, cómo es aquel mujerón, más allá de lo caras o no que fueron sus outfits, ella por sí misma lucía cualquier tela que le pusieran encima con una dama, la verdad no quedó nada de ver. Claro, no fue la reina de popularidad por muchas cosas, pero finalmente vivió su sueño y lo utilizó y nos dejó como mexicanos muy bien representados. Ya el hate y todo, ya ese se cuece aparte. A ver, sigue fallando la internet de Elena. Todavía un par de preguntitas que le quiero hacer y después ya despedir la entrevista, chicos. Hemos estado aquí conectados muchas personas y de manera muy contentos. Miren, va y viene. Usted, creo que está fallando la internet a varios niveles porque también de repente me saca mucha gente que está conectada. Sí, creo que es un error de la red, pero Sí, de la red en general. No te preocupes. aquí seguimos. Aquí seguimos todavía. Les comentaba que Fer dejó muy bien a México porque fue una chica que aprovechó la oportunidad, se preparó y no fue a perder el tiempo. Eso me gustó mucho. Y fíjate que por cuestiones administrativas o de la índole que haya sido, pudiste haber competido con ella en el Miss Grande ese año, era el mismo año. Y justamente por azares de la vida, yo ya no pude continuar en la competencia. Uh -huh. Pero, ¿quién iba a imaginar que 2 años después iba a estar en la misma plataforma de ella, Y pero ella ahora entregando ella corona, entregando fíjate. corona? Imagínate, entonces por eso digo, yo no soy quien para juzgar a Fer, al contrario, soy una persona que debo de aprender de Fer y porque la verdad es que los cambios que hizo tanto físicamente, tanto en su preparación intelectualmente, Y fueron emocional. extraordinarios. A ella las coronas que ha ostentado le han
le ha caído el bullying y entonces ella se convierte en un símbolo de resiliencia y es una mujer empoderada, una poder muy fuerte, que habrá quien le guste, habrá quien no le guste Fernanda Beltrán, pero ella su proyecto de vida lo ha llevado con la frente en alto y creciendo como mujer, porque pues la que convive con ella y la que se va a ir cuando se vaya ella y la que convivirá Es todo el ella tiempo misma. consigo misma es ella misma. Entonces, pues la gente opinará y dirá, pero te voy a decir algo, es tan egoísta, pero tan formador, tan aleccionador el mundo de los certámenes de belleza, que para muchas todo esto dura un año, año y medio y a la gente se les olvida, pero el aprendizaje violento o en amor les sirve para crecer a todas. Sí, claro, simplemente es una plataforma y tú vas a saber qué es lo que vas a querer demostrar y qué es lo que vas a querer recibir de la gente. Y evidentemente, a mí me encanta dar a conocer todo este amor que tengo y por lo mismo creo que es recíproco. Por eso también Tlaxcala ahorita está recibiendo tanto apoyo, tanto amor, porque creo que están notando justamente que Tlaxcala va honesta, va firme, va comprometida y pues yo contenta de recibir tanto cariño y tanto amor de la gente. ¿Quiénes conforman tu familia? Vámonos a esa parte íntima de la mujer que hay detrás de la reina de belleza. ¿Quiénes viven tus padres en Tlaxcala? ¿Vives ya independiente? Cuéntanos. ¿Hay galán? Sí, mis papás viven aquí en Tlaxcala. Vengo de una familia trabajadora, honestamente, que se ha dedicado muchísimos años a la minería también. Es por eso que mis Ah, hermanas mira, también quisieron continuar en esta línea. Tengo dos hermanas hermosas, igual que a mí me encantaría que igual que en un futuro, si ellas lo desean, igual estuvieran por esta línea de los certámenes de belleza, pero bueno, eso ya lo dejo en sus manos. sí, Y pues bueno, en mi familia siempre nos han demostrado que con cariño, amor y obviamente con preparación podemos lograr todos nuestros sueños. Evidentemente también esta parte que siempre llevo diciendo y que llevo fomentando, que es que mientras tú ayudes al de la izquierda, al de la derecha, al que tengas enfrente o atrás, siempre te irá bien en la vida. Entonces creo que por eso Tlaxcala le va a ir muy bien porque está siendo honesta con sus ideales familiares, con este cariño, con este entorno familiar que también tiene, que está súper agradecida porque, bueno, ya sabemos que nuestro entorno familiar es nuestro soporte. Entonces, también es algo que con lo que estoy sumamente agradecida porque gracias a ellos estoy en donde estoy y siempre sigo conservando estos pies en la tierra que también es súper fundamental tener como reina de belleza en una plataforma sí, tan grande como lo es Miss Universo. sí, totalmente de acuerdo. A ver, vamos a leer unos mensajitos de lo que te están escribiendo. Y no nos comentaste cómo anda ese corazón. Esto es periodismo, no es chisme. Muy bien, muy contenta, aprendiendo muchísimas cosas, bien en el amor, súper satisfecha, ¿Hay aprendiendo novio? muchísimas, sí, Ah, bueno. Es de poco que, tiempo, pero, pero bueno, está en sí, etapa de prueba todavía. en etapa de prueba ahí estamos, pero súper contenta. Evidentemente en una plataforma tan grande como es Miss Universo, siempre debemos de tener que estar concentradas. Y yo creo que evidentemente el tener una pareja te ayuda muchísimo, pero también debe ser una pareja que te esté apoyando e impulsando en esta plataforma tan importante. Porque ha habido parejas boicoteadoras de sus novias reinas de belleza. Ha Sí, he visto habido, justamente. Yo con eso tengo muchísimo cuidado porque tanto sí, trabajo he tenido que hacer por estar ahorita que yo sé que la pareja que tenga a mi lado va a ser una pareja que me va a estar impulsando y apoyando. así es. Porque diría la tía, ay, para que luego un caprichito del pelado me la tumbe de su sueño, fíjate que no. Y Sí, justamente yo he visto eso, porque muchas emociones se mueven en antes de salir a pasarela. Entonces, hay alguna pelea, alguna discusión, yo veo que ciertas chicas sí tienen como ciertos comportamientos que las hacen que no salgan a su máxima sí, exponencialidad, que pues las pueden hasta cierto punto, pues no
hasta contrarrestar, ¿sabes? Entonces, es muy importante igual también tener esta inteligencia emocional de que puede estar, el mundo entero afuera en otro rollo, pero tú debes de estar bien en tu centro, concentrada, y salir a dar tu máximo potencial en el escenario. Sí. Fíjate que hasta Lupita Jones lo comentó que en su nacional, el novio que tenía en turno no quería que ganara y le decía, pero ¿qué vas ahí? Ay, no, ni vayas ni nada. Fíjate el novio. Qué bueno que no le hizo caso. Qué Sí. bueno que no pasó así. Elena dice la Lobanda, si fueras la elegida para representar a México en Tailandia, ¿cómo describirías a la mujer mexicana de hoy? La mujer mexicana es fuerte, empoderada, resiliente. La mujer mexicana tiene un corazón tan enorme que nunca, nunca, nunca se ha dudado en darle el brazo, la mano a quien tenga a su lado. La mujer mexicana es fuente de inspiración. La mujer mexicana es una Frida Kahlo. La mujer mexicana es una presidenta a nivel internacional, que como la tenemos ahorita Claudia Sheinbaum. La mujer mexicana es una mujer estudiosa, preparada, que nunca tiene como satisfacción un no, sino al contrario, siempre va por un sí. Sí, totalmente, qué bien. La mujer mexicana es resiliencia. Por acá me dice María Fernanda Ceguera, feliz cumpleaños, Cuquita Bella, te quiero. Yo también, mi Fer. Es una reina de belleza en construcción, María Fernanda Ceguera, en esas anda, en esas anda. Por acá dice Armando, mi comida, mira, tiene paperas. Fernanda Beltrán, so fabulous, so chic, so divine. Y Elena es también so chic, so divine, I love her. Blazers. Ah, su blazer, so chic. No sé en qué idioma habla, pero bueno, ahí está. Ahí está Armando. Thank you, Armando. Armando mi menú, fíjate nada más. A ese nutriólogo Armando. Así es. ¿Qué piensas tú? ¿Qué le ofrece Elena Roldán a la organización Miss Universo? ¿Qué le brinda? Helen Helena Roldán les va a brindar una reina de belleza que siempre va a estar en ardua preparación, que nunca se va a rendir, que justamente va a representar a la mujer mexicana tanto físicamente, intelectualmente, como el interior de que esta mexicana ha llegado a la gente. Van a tener a Helena Roldán, a una chica que siempre va a recibir los comentarios de la organización para bien, que siempre va a ser una mujer muy inteligente en todo lo que va a proyectar en el certamen internacional, y también van a tener a Elena Roldán como amiga, una súper amigaza que siempre se van a encontrar con ella fuera y dentro del certamen. Eso es lo que van a tener como una Miss Universe Tlaxcala y próximamente como una Miss Universe México. ¿Qué le deja a la vida de Elena Roldán la organización Miss Universe? Le deja aprendizaje, muchísimo aprendizaje, porque evidentemente le deja a Elena, que no es un trabajo de la noche a la mañana, que evidentemente todas las reinas que llegamos aquí es con un trabajo arduo de muchísimos años, pero le deja también una satisfacción muy grande, que es el lograr sus sueños, el agradecimiento. Creo que también el agradecimiento y la humildad es algo que nos brinda las puertas en muchísimos ámbitos y es algo que me dejan plasmado en el corazón. Nos dice Lalo Banda, wow, Elena, tienes tus pensamientos claros y decisivos. Eres una excelente candidata. Muchísimas gracias. Elena, Gracias, muchas gracias a gracias todos a por su ti. cariño. A ti, muchas gracias por esta entrevista, por permitirnos conocerte más, por reencontrarnos tú y yo y por saber que la chica que conocí hace 2 años hoy está más empoderada que nunca y va muy en serio pisando bien firme por esa corona nacional. Al contrario, Cuquita, muchísimas gracias a ti por tener esta plataforma tan grande que nos hace empoderarnos a las mujeres y tener esta conexión más con los fans, que yo sé que tenemos muchísimos en los certámenes de belleza, que nos Mucho. conozcan un poquito más, que nos conozcan nuestras verdaderas personalidades, lo que sabemos que tenemos para ofrecer. Y bueno, muchísimas gracias a ti por seguir brillando, por seguir teniendo este alma en los certámenes de belleza que la verdad nos han abierto muchísimas puertas a las mujeres mexicanas. Y pues felicitarte por tu cumpleaños, porque como te lo Muchas dije por gracias. Instagram, voy a ser madrina. Entonces aquí estoy súper contenta, agradecida contigo por todo el amor que nos das, por todo el apoyo que nos das a todos los mexicanos, como a Rey David, como a mis 31 compañeras que tenemos en el Con certamen. todo el amor. Muchísimas gracias, Coquita.
Te queremos muchísimo, sabes que te estimamos muchísimo. Muchísimas gracias en Igualmente, verdad por este tiempo, porque yo sé que el tiempo vale oro. mucho. Y entonces despídete diciéndonos, Elena Roldán, Tlaxcala. Elena Roldán, de la Cuna de la Nación, Tlaxcala. Qué maravillosa, hermosa, qué reina tan poderosa. Y chicos, yo por lo pronto les dejo hoy celebrando mi cumpleaños con todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, que tenemos ya por ahí varias entrevistas programadas, y estar con ustedes siempre es una delicia. Les dejo por lo pronto mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Pásenla muy bien, chicos. Buenas noches. Besos, hermosa. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.